Este día, miércoles 1 de julio, voy a iniciar dando el pésame a la familia del periodista, del fotoperiodista Franklin Américo Rivera, que falleció hoy día de COVID. Un gran hombre, un gran profesional, meco, conocido por todos, cuyo fallecimiento sentimos muchísimo. Vaya, digamos, a su familia, a sus amigos más cercanos, nuestro más sentido pésame. Vamos a hablar hoy día exactamente de este COVID, que está en niveles bastante peligrosos. Yo creo que todos estamos sabiendo día a día la muerte de conocidos, de gente cercana. Nos llama la atención las cifras que tiene en este momento oficializadas el gobierno. El mismo gobierno ha dicho que seguramente hay un subregistro que no está, digamos, medido, pero autoridades de salud, como especialistas de salud, como epidemiólogos y gente del colegio médico, están diciendo que ellos creen que es muchísimo más alta la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes. ¿Qué tenemos hasta ahora? De acuerdo a las cifras oficiales, 6.736 infectados, 182 fallecidos. Hasta el día de ayer habían 500 personas entre graves y críticas. O sea, tenemos un aumento considerable día a día y esto parece, digamos, que no va a aplanarse muy luego. Es más, la Organización Panamericana de la Salud dijo hoy día que para ellos creen que Centroamérica va a lograr un aplanamiento de los contagios recién en agosto. Y seríamos de los últimos en lograr ese planeamiento en lo que se refiere al continente americano. Ese es el tema de hoy día, digamos, plantearse si es necesario hacer una revisión de la política que se ha tomado en relación a la crisis de la pandemia. Tenemos algunos problemas técnicos, ustedes han sabido que hemos tenido todo el día algunos problemas técnicos. Estamos en este momento haciendo contactos con los dos invitados que tenemos vía Skype. Tengo ya uno en el estudio que presento inmediatamente. Carlos Araujo, buenas noches. Hola Nacho, buenas noches a todos los televidentes. Y luego vamos a saludar, porque se está haciendo todo momento la conexión con Marvin Aguilar Umaña y con Roberto Rivera Ocampo. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, mi estimado Marvin Aguilar y Roberto Rivera Ocampo, no lo estoy viendo, seguramente ustedes sí me están viendo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tenemos algo de cortado. Sí, tenemos problemas, ya se le ha explicado a la audiencia que hubo un problema de conexión en el software donde va todas, digamos, las conexiones, las transmisiones de los programas. Se desconfiguró y eso, digamos, ha obligado a estar trabajando todo el día. Estamos transmitiendo relativamente bien, hay pequeñas cosas, digamos, que todavía no se ha logrado solucionar, pero ya para el día de mañana estará todo al 100%. Por eso no los veo a ustedes, pero sé que están ahí. Es un gusto saber que están ahí. Bueno, planteamos que el tema es, ya van 4 meses de la aparición del COVID en el país. Sin duda, digamos, un hecho que marcó un antes y un después. Sí. ¿Aló? Un antes y un después. Y uno se pregunta al día de hoy si las políticas han sido las correctas realmente, si tenemos realmente, hemos llevado a cabo una lucha contra el COVID, una política del COVID que es la correcta. ¿Es momento de hacer una revisión, Carlos, ya de esta situación? Mira, Nacho, yo creo que en primer lugar quisiera hacer una reflexión a los ciudadanos. Tomémonos en serio este problema del COVID. Estamos en un momento y en una etapa en que de todos es conocido la cantidad de contagios ya en círculos cercanos que existen de esta enfermedad
y creo que la forma en este momento, debido a la falta de una regulación, que podemos de alguna manera controlar esto, es con nuestra propia voluntad. O sea, tenemos que tomar medidas y tenemos que tomar esto en serio. Hay gente ya muriendo, los hospitales están desbordados, lamentablemente el hospital de Cifco no está en operación y por lo tanto será sumamente difícil que pueda ser atendido en caso de que algún familiar cercano a usted caiga enfermo. Así que por favor, lo primero es esto, tomémonos esto sumamente en serio y creería e invitaría inclusive a mis otros dos amigos y compañeros de panel que tratemos esta noche de hacer más una reflexión y un análisis, tratando de apartar un poco el tema político de por medio, porque creo que aquí se trata de construir las mejores recomendaciones en función de que los tomadores de decisiones puedan hacer lo correcto y al más corto tiempo. Ok, hay que revisar ya la situación, hay que revisar si se están tomando las medidas correctas. Hoy día ha habido todo un debate en la Asamblea Legislativa, hay partidos políticos que, guiados por lo que están opinando el Colegio Médico y otros especialistas, que señalan de que no es necesario en el país hacer tanto un cierre total del país, sino que ir a buscar o ir básicamente, focalizar esta cuarentena, especialmente en los lugares donde hay casos, hay mayor cantidad de casos. Nacho, yo te diría algo. Vámonos a los hechos. Yo creo que no es momento inclusive de echar culpas o de buscar culpables. Analicemos hechos. En este momento la situación está desbordada, ¿verdad? Después de 90 días de una cuarentena a solicitud del gobierno y administrada por el gobierno, hemos visto que los casos no han podido ser controlados. Y el desborde que tenemos en este momento de los picos no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de apertura que se ha dado a raíz de la falta de regulación. O sea, es que de verdad las estrategias que se han dado en los 90 días de las cuarentenas restringidas que se tuvieron en el gobierno no fueron las adecuadas. O sea, independientemente de que nadie quiere culparlos porque lo hicieron con mala intención, o sea, todo el mundo tiene claro que no se hacen las cosas con una mala intención, pero no dieron resultado y por lo tanto creo que es momento de replantear las estrategias que se deben de hacer de aquí de mañana en adelante. Creo que la población, no sé si ha tenido la oportunidad de poder ver estos 2 últimos días en la Asamblea Legislativa, nuevamente este ejercicio de transparencia, en donde de verdad han llegado especialistas serios, responsables, a decir claramente una opinión desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y claramente todos han coincidido en eso, de que lo que se ha hecho hasta este momento no han sido necesariamente las mejores estrategias, que una cuarentena por sí no es la solución, que estas cuarentenas deben de ir acompañadas de otra serie de medidas que tienen que ver con ir al territorio a buscar los casos para poder aislarlos en determinado momento. Tienen que hacer muchas pruebas también en estos casos de los territorios. De alguna manera también una pata tiene que ver con el rol subsidiario del Estado, en función de que si vamos a guardar un poco a la gente otro corto tiempo, tienen que atender sus necesidades, pero de verdad, porque si tú te ves y haces una evaluación del reparto de la bolsa de alimentos, tenemos casi 60 días de estar repartiendo alimentos y todavía no han terminado de repartirlos. O sea que es imposible que el gobierno esté diciendo encerremos nosotros 15 días si en 60 días ni siquiera pudieron repartir las primeras bolsas de alimentos. Y los que repartieron al inicio, esa gente no tiene ni la bolsa, creo yo, en este momento. O sea que no podemos venir a pedir un encierro absoluto del país sin poder atender esas necesidades de las personas. O sea que atención a sus problemas de vulnerabilidad, ir a los territorios a buscarlos. O sea, el mundo tiene ejemplos claros de que es una metodología exitosa lo que está haciendo el alcalde de Soyapango. Creo que ya lo discutimos y lo dije yo desde la semana pasada, que es una medida válida y que ha dado muy buenos resultados. Entonces creo que de alguna forma cuarentenas, acompañado de estas medidas, creo que la solución debe ir por ahí. Pero sobre todo, Nacho, creo que debe ser construida en consenso entre el gobierno y la Asamblea. Y lamentablemente, y aquí sí tengo que decirlo, al gobierno, después de su solicitud a la Asamblea, se le ha invitado para poder discutir y crear una nueva solución,
y se han negado a asistir. O sea, yo creo que en este momento es de hacer un llamado a la responsabilidad. Ahora, el gobierno sí mandó, sí entregó a la Asamblea una petición de encierro. Un documento. Un documento. Donde lo único que pide es régimen de excepción general, ¿verdad?, a nivel nacional, total, para encerrar al país 15 días. Punto. Y poder volver a capturar a la gente y meterla presa en los centros de contención que tenía. O sea, la modalidad que habíamos visto en los peores momentos de violaciones a los derechos humanos. Y deja que si quieres, no es importante ese tema de la violación a los derechos humanos, pero es que ya sabes que eso no pudo contener el virus. Eso está demostrado en este momento. Por lo tanto, no puedes volver a hacer lo mismo porque ya sabes los resultados que vas a tener y las consecuencias, porque la vida no solo es un tema de salud. Para resguardar la vida de las personas también tenés que asegurar su sustento, que es otro elemento fundamental, que no es un tema de la economía del país, ni de los ricos, ni de los empresarios. Es que si no da salud y no da sustento, pues igual se van a morir. Entonces tenés que garantizar estos mecanismos y por lo tanto, si solo venís a querer a encerrar nuevamente a la gente sin tenerla resuelta la parte del sustento, pues vas a tener serios problemas de nuevo en el país. Por lo tanto, yo quiero reiterarle al gobierno, es importante que vayan. La Asamblea Legislativa este día les ha demostrado que están en total disposición de dialogar, de hablar, de construir soluciones, de que tampoco es que solo lo que el gobierno quiere es lo que se va a hacer, y no porque lo propone el gobierno, sino porque ya sabemos que esa modalidad no ha funcionado en los últimos 90 días. Llama la atención también un poco la falta de información en relación a qué está pasando. No sabemos cuál es el equipo que maneja esto, solo conocemos la cara de un ministro. Bueno, también se muestran otros ministros, pero esa no es, o sea... un tema de salud es el ministro de salud. Pero entendería que el ministro de Salud debería tener una comisión de expertos trabajando con él. Se habla de una comisión, pero nunca hemos visto a nadie más que el ministro de Salud. Y no dudo que no tenga médicos alrededor. No conocemos, digamos, que se estén discutiendo realmente estrategias, porque aquí hemos seguido una sola estrategia y no hemos visto, digamos, si esa estrategia puede cambiar o no cambiar. Hay varias cosas, digamos, que uno llama la atención. En otros países incluso han cambiado ministros de salud en medio de la pandemia porque, digamos, no le han visto todos los resultados, entonces van a otra apuesta, digamos, para buscar mejores resultados. Y mira, Nacho, aquí nos quedamos como planos, ¿no? Que eso es un tema importante. O sea, es que hay demasiada opacidad también en cuanto a la información que quiere compartir el gobierno. La Universidad Francisco Gavidia ha demostrado, o sea, con mucha información, y por ahí se filtró ya una base de datos de los casos como tal, y asusta al ver esa información. Y yo no dudo de la seriedad que tiene la Universidad Francisco Gavidia en el manejo de esta información. Por lo tanto, sabemos que hay muchísimos más casos de contagio, que hay muchísimos más casos de muertos. Las alcaldías inclusive han confirmado, hoy tuve una reunión con unas personas de Arena. Arena tiene 143 alcaldías a nivel nacional y de alguna forma han hecho cierta recolección de información, y asusta al ver el número de personas que están confirmadas por las alcaldías de entierros y de registros de defunciones por COVID y por sospechas de COVID. O sea, no es nada lo que el gobierno está dando a conocer. Yo creo que cuando uno empieza a ver a su alrededor gente que ha fallecido, que es conocida, no puede tratarse de 182 muertos en todo el país. Y ese es el tema fundamental. Porque si fueran 182 muertos en todo el país, pues a lo mejor serían casos muy remotos que tú estuvieras conociendo. Y si tú partís... Debe ser mucho más. Déjame ir al corte y volvemos en 2 minutos. Bueno, estábamos hablando de que si ya es momento de revisar las políticas anti-COVID que hemos tenido en el país, si ya es momento de hacer algo un poco diferente, o si tenemos que volver a lo que se hizo inicialmente, que es una encerrona, una nueva encerrona total. Marvin o Roberto, ¿quién quiere empezar? ¿Usted, Roberto? Bueno, buenas noches. Buenas noches. A ver, yo la primera pregunta que me haría es si el famoso número de 15 días ¿es suficiente? ¿De dónde se saca? Obviamente hay un periodo de incubación que corresponde o que es de 15 días y probablemente por ahí venga. Pero el problema es
si esos 15 días van a ser suficientes una vez que no has preparado el sistema de salud y se suponía que la cuarentena era precisamente para eso. Hemos visto una inauguración de una parte del Hospital El Salvador, pero para mí hay cosas bien fundamentales que todavía no se han resuelto. La primera es la falta de voluntad política para resolver eso. Y ahí hablamos de todos los actores, porque quieras o no, aunque creo que la voz cantante o el primer paso lo debería de dar el presidente, sin embargo, las propuestas de parte de los demás partidos políticos han dejado bastante que desear. Lo segundo es la falta de información. Sin información es bien difícil generar políticas públicas que vayan a contrarrestar los efectos de una pandemia de estas dimensiones. Lo tercero, falta de transparencia. Ya hemos visto varios casos de corrupción que han salido a la luz. En solo uno se ha pronunciado de manera quizás más clara el presidente. En nosotros no hemos escuchado ningún pronunciamiento. Yo creo que también hay que ser justos, y hay una falta de responsabilidad de la ciudadanía, ¿verdad? Yo he visto gente que sin necesidad de tener que salir a trabajar no está respetando, digamos, las normas y estas medidas de bioseguridad. Y también creo que falta un plan claro, ¿verdad? Porque estamos como en un limbo de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes pueden salir? ¿Quiénes pueden salir? ¿Quiénes pueden abrir? ¿Y quiénes no? Entonces eso lo que hace pensar es que detrás de esto hay una falta de manejo de expertos, ¿verdad? Expertos, no me refiero únicamente a personas en materia de salud, sino en materia de economía, etcétera, ¿verdad? No, esto no es nada más un problema de salud. Y ya casi termino diciendo que aquí ha faltado una inversión estratégica. Una inversión estratégica, obviamente si no tenés un plan no puedes hacer una inversión estratégica que prepare al país para aguantar y luego poder salir. No he visto definitivamente 3.000 millones que se escuchan. Yo no sé todavía en qué se van a invertir. Y dicho sea de paso, no todo se arregla con dinero. Yo creo que lo que necesitamos son señales claras de hacia dónde este país va a caminar una vez salgamos de la pandemia o de la cuarentena, y sobre todo que no sea una utilización electoral de lo que está pasando, que eso sería lo más lamentable. Y creo que las condiciones están para que todos los actores políticos creo que están como haciendo digamos todo lo posible para alargar esto, no sé con qué intereses, pero se me hace que la campaña electoral tiene mucho que ver. Ok, Marvin. Yo sí creo que es necesario que se hagan controles para, de alguna manera, contener la pandemia en lo que estamos viendo. Carlos ha mencionado, en lo que pudimos escucharle, un dato que es innegable, ¿no? Los cementerios, a través de los alcaldes, que son los que administran los cementerios, están reportando bastantes casos. Por ejemplo, San Salvador decía que tiene 20 entierros diarios con el protocolo de COVID. Si bien el ministro de Salud ya explicó que esos casos se dan, ¿verdad?, porque se les aplica el protocolo, porque no se les ha hecho la prueba y que son altamente sospechosos de ser de COVID, pues esto definitivamente alteraría la cifra, ¿verdad? Entonces, hay una realidad que no se puede negar, que hay muchos entierros con altas sospechas de COVID que sobrepasarían las cifras que se tienen. El ministro ya explicó por qué es eso, pero yo entonces encuentro un doble rasor, ¿verdad?, en que sí hay una gran cantidad de muertos, hay un montón de muertos con sospecha de ser COVID que no se reportan de manera oficial,
pero aún así parece ser que cuesta ponerse de acuerdo en darle un estado de excepción al presidente para poder controlar la pandemia. Lo que ha propuesto la Asamblea, la Comisión Política, le han llamado a la moción Ley de Combate Focalizada a la Pandemia Ocasionada por el COVID-19. Lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es proponiendo que haya, sí, estado de excepción o cuarentenas basadas en el estado de excepción, pero focalizadas. Aquí vamos a tener un problema, digamos, si se aprueba de esa manera, y es que, así como pasó con la ley que la Asamblea aprobó y que luego el presidente implementó y que todos empezaron a decir que no era eso lo que había aprobado la Asamblea, que el presidente, engañó a los diputados y que generó toda una controversia que fue a la Sala de lo Constitucional y que se terminó, declarando inconstitucional todo eso. Vamos encaminados hacia una nueva situación, porque a menos que la Asamblea Legislativa apruebe una ley procesal que explique cómo se debe de aplicar esta ley de combate focalizado, el Ejecutivo va a tratar de implementar esta ley con los mecanismos, si quieren ustedes, un reglamento que el Ejecutivo va a diseñar en base a esta ley. Y si el Ejecutivo determina que hay que restringir los derechos constitucionales que ha pedido en las áreas focalizadas, pueda que se diga de que el Ejecutivo está violando las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Entonces ahí estaríamos, o sea, la Asamblea tiene para en su cancha, que explicar muy bien cómo se van a hacer los procedimientos, si no quiere que sea el Ejecutivo el que implemente el reglamento para aplicar esta ley de combate focalizado a la pandemia ocasionada por el COVID. Porque sí, va a acarrear, cuando veamos, va a acarrear una serie de inconvenientes, porque el gobierno, que es el que le toca aplicar la ley, va a determinar cómo aplicarla, y es posible que a muchos no les guste cómo la aplique. Entonces, tiene que haber forzosamente una ley, así como existe el Código Penal, una ley de procesos penales, para que no haya contradicción en cómo debe de aprobar o aplicar esto de parte del Ejecutivo. Ok. A ver, Carlos, interesante esto, porque no sé si una ley tiene que tener en conjunto una ley de procedimiento, otra ley de procedimiento. Mira, es que yo no entiendo, o sea, si aquí lo que buscamos es que al gobierno se le dé una libertad absoluta en función de hacer lo que le dé la gana, ya lo probamos en los últimos 90 días y creo que a la gente no le fue muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Entre una cuarentena total o una cuarentena focalizada? Tengo una duda yo, porque focalizada estaría focalizado los 60 municipios donde hay mayor número de contagios, pero esos 60 municipios son el corazón, la pierna y casi el pecho, de todo el país. Claro. Porque son los más grandes. Por lo tanto, quedarían pequeños territorios sin cuarentena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cuarentena que abarca, al 100% y otra que abarca al 80% de la población? Yo creo que el error fundamental de lo que estamos discutiendo, inclusive de lo que Marvin está planteando, es que queremos seguir discutiendo que la cuarentena es la solución. Y ese es el error fundamental. El presidente lo que te está pidiendo en su solicitud de 45 páginas o 50, no me acuerdo, es justificar todo para establecer confinamiento absoluto del país. Los otros te están hablando que hay que establecer algún tipo de confinamiento, pero más controlado, focalizado. Pero es que la solución no es el confinamiento, y eso está probado en el mundo. Es las cuarentenas, algún tipo de modalidad que tienen que definir los especialistas y no los políticos, sino que los especialistas deben de definir cuál debe de ser ese tipo o modalidad de cuarentena o confinamiento, más otra serie de características que son las que en realidad van a ayudar a parar estos contagios. Vuelvo a insistir, lo que hizo el alcalde de Soyapango, ir a territorio, a las casas. Imagínate tú, Soyapango creo que es el segundo municipio más complicado. Vas al territorio, metes una cuarentena focalizada en Soyapango, vas al territorio con unas grandes cantidades de personas a buscar a los casos,
les haces pruebas inclusive y después puedes, una vez identificadas estas personas, las puedes aislar y las puedes tratar. O sea, también si vas a encerrar a esa gente de Soyapango esos 15 días o no sé, posiblemente sean 30 días, yo no tengo problema con esos plazos, tenés que ver cómo a esa gente le das alimento, le das seguridad. Ok, vamos a ir al corte, vamos a volver con esto porque realmente sí, no vemos eso que sea en nuestros países, digamos que si por ejemplo Soyapango es el principal municipio que está produciendo en el área metropolitana contagiados y muertes, pues hay que hacer una acción especial en Soyapango. Claro, y el alcalde lo ha pedido así. No podemos esperar que todo llegue al final a los hospitales, que es lo que estamos haciendo hoy día. A ver, por ahí estamos. Ese es lo que vamos a discutir en el próximo bloque también con Marvin y con Roberto. Este bloque fue gracias a Ecosavi. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de Ecosavi haga brillar el león que hay en ti. Una sociedad. Bueno, mi estimado Marvin o Roberto, ¿quién quiere empezar? Porque la verdad es que no hemos visto, a diferencia de otros países, un trabajo directo en las comunidades. Yo lo he visto en otros países, digamos, donde el Ministerio de Salud se desplaza a las comunidades, no solo una labor educativa, sino que, digamos, incluso cercando algunas zonas de esa comunidad. Yo considero... ¿Cómo no, Roberto? No, está bien, está bien. Gracias. Mira, yo lo que constato a través de muchas reacciones de la gente en la calle, en las redes sociales, es que probablemente no se han tomado el tiempo de palpar esa realidad, y creo que es bien fácil desconectarse de la realidad cuando tenés pues salarios estratosféricos, ¿verdad?, con muchas prestaciones, vehículos blindados, etcétera, mientras que mucha gente ya perdió su empleo o le han suspendido su contrato o nada más le están pagando la mitad del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, yo percibo que hay una desconexión del territorio y aquí todo por igual. A mí me gustaría, no es que me gustaría, pero es que yo creo que sería justo llevar a juicio a funcionarios y diputados por los daños que están causando al país, por los daños personales en términos económicos, de salud, que le están causando a una gran cantidad de personas que se han quedado prácticamente en la calle. Ahí cuando hay muchos que podemos decir quedémonos en casa, pero francamente, o sea, yo he recibido historias, digamos, directas que me han mandado, y yo personalmente creo que uno de los grandes retos que vamos a tener después de cuando termine, porque no sabemos ni cuándo va a terminar, va a ser cómo reactivar la economía, cómo hacer que esas empresas que han mandado a cerrar puedan volver a abrir, si es que todavía la gente tiene ganas de abrir, y pueda empezar a regenerar esos empleos. Creo que sí, una estrategia focalizada creo que va a ser necesaria definitivamente, porque ya probamos con una cuarentena, un encierro general, no ha funcionado. Entonces creo que es de sabio reconocer que algo hay que cambiar en esa estrategia. Pero sobre todo, creo yo, Nacho y colegas, creo que hay que reconocer que algo está faltando en esta ecuación, y para mí, francamente, creo que es el plan de reapertura no está hecho acorde a la realidad del país. Ok, empezaste bastante duro, quiero saber a qué meterías preso, sobre todo, digamos, tanto de un lado como de otro. Dijiste diputados y gente de gobierno, pero ¿a qué meterías preso, digamos, y por qué? Por demandar. No, pero alguna responsabilidad tienen en el hecho de alargar esta agonía del país, y
obviamente cuando vos tenés todas esas prestaciones pagadas por nosotros, es bien fácil alargar Pero ¿dónde está sin ninguna conclusión? ¿Dónde está el delito? Pero está el delito. A ver, cuando vos tenés la potestad para definir qué es lo que hay que hacer en el país y no tomás esa decisión, y esa decisión está afectando la economía y la salud de la gente, Ya. debería ser considerado delito. Ese es un deber del Ejecutivo. ¿Y en el caso del Legislativo? Pero es que también el legislativo tiene una parte de responsabilidad en esto. Ya siento que Roberto nos dice, 87 ya. Entonces, No, ese es el discurso de ustedes, no te preocupes que se lo voy a respetar. Ok. Ya, ok. Vamos. Marvin. yo puedo adelantar un veto del presidente a lo que apruebe la Asamblea Legislativa, si lo aprueba así como lo hemos sabido, como le han llamado, porque tú comentabas algo interesante. Vaya, si Soyapango o San Salvador, o lo que conocemos como el Gran San Salvador, es lo que, digamos, son donde están la mayor cantidad de casos, ahí se va a aplicar el estado de excepción. Vale, pero la Asamblea Legislativa está diciendo que no se pueden restringir de manera total los 3 derechos que el gobierno pedía. Y ellos están usando una palabra que le llaman modulación de las garantías constitucionales. En este sentido, ellos están diciendo que a pesar, fíjate Nacho, que se decrete el estado de excepción, que tú mencionabas 60 municipios, si el Ejecutivo dice en estos 60 municipios se va a declarar la cuarentena focalizada en base a la ley, el Ejecutivo va a entrar a restringir estos 3 derechos. Pero dice la Asamblea Legislativa que no tiene que restringirlos, sino que tiene que modularlos. ¿Quién va a interpretar qué es modular? ¿Vea? El Ejecutivo va a tener que crear su reglamento para hacer esta ley, o la Asamblea le va a decir modulación significa que aquí va a llegar, pero tiene que ponerlo en la ley. ¿Vea? Entonces puede decir, vaya, se le prohíbe la modulación, que es un ejemplo, la modulación se prohíbe salir a las personas mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas que son de alto riesgo. Se autoriza salir por número de DUI al día. Entonces todo eso tiene que quedar establecido en la modulación. Incluso hay ya unos avances científicos, fíjense que por el tipo de sangre hay personas más propensas a contagiarse que otras, por ejemplo. Hasta podría ponerse la regulación por el tipo de sangre, por ir, ¿qué es modulación? Vaya, ¿qué vamos a entender por modulación? Entonces de repente el Ejecutivo puede decir en esos 60 municipios que tú mencionabas, Nacho, como ejemplo, aquí declaro estado de excepción focalizado, nadie sale. Entonces, no, es que no es eso lo que se le aprobó al Ejecutivo. Va a empezar aquel pleito que el Ejecutivo está tomando esas atribuciones que no le corresponden. Entonces la Asamblea tiene que explicar muy bien qué vamos a entender por ese término de modulación de las garantías constitucionales, Marvin, que ellos dicen que es necesario hacerlo así para no violentar la sentencia de la sala. ok, ¿por qué no llevar unidades móviles a las zonas más afectadas, con médicos y enfermeros? ¿Por qué no hacer conciencia con campaña educativa en esas zonas? ¿Por qué no hacer test en esos lugares y estar encima de la gente? Aquí lo que se trata de estar encima de la gente. ¿Por qué no se puede hacer eso, digamos, que yo he visto en otras partes que se hace? O sea, que se ataca directamente a aquellos lugares, por ejemplo, que son los lugares que están más propicios a contraer el contagio del COVID. Sí, Nacho, esa es una de las medidas que puede implementarse. Es lo que estamos hablando, digamos. Yo no estoy de acuerdo con la focalización de una cuarentena, porque sería bastante complicado en saber de este punto para allá está focalizado, de acá para no está focalizado. Somos un país muy pequeño para eso. Pero sí creo que hay que ir a la comunidad, hay que ir a la población. Es que yo vuelvo a insistir con algo.
Tal vez solo para aclarar lo de Marvin, el tema de la modulación, de la suspensión de la garantía, no es algo que se le da al presidente de la República que lo interprete. El alcance y la modulación es el decreto, está establecido en el decreto que la Asamblea le dará a la hora de suspender la garantía. La Asamblea puede moderar el derecho de circulación, de libre circulación, sí, pero solo se va a poder hacer desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Poner un horario. La Asamblea puede limitar los alcances de la suspensión y eso queda establecido en el decreto. No es que se le da discreción al presidente de la República. No puede delegar sus atribuciones la Asamblea Legislativa. Ok, pero Marvin. Solo un dato, Carlos. Solo brevemente, tenés razón en lo que estás diciendo, pero hasta ahorita no hemos escuchado esa modulación en la comisión. ¿Cómo no, Marvin? Ya ha dicho la palabra modulación. Marvin, ya se hizo, esto de la suspensión de las garantías constitucionales ya se hizo. Pasamos 45 días con suspensión de garantías constitucionales y fue modulada en el decreto que la Asamblea dio. O sea, eso ya se dio, ya existió, no es algo nuevo. ¿Hubo controversia? No, la controversia fue la exageración del presidente a extralimitarse en las atribuciones que la Asamblea le había dado a la hora de emitir un decreto. Esa es la controversia y que fue validado por la Corte Suprema de Justicia. Es que lo que pasa, digamos, es que no puedes hacer entender un país a punta de bota militar. Claro. O sea, porque esto va a durar años. Entonces, o cerramos el país, nos militarizamos. Vuelvo a poner el ejemplo chileno. La Asamblea Legislativa chilena le dio al presidente la facultad, incluso, Nacho, meter preso por 5 años a quien viole la cuarentena. Sí, pero no solo en Chile se ha dado una solución. Sí. Entonces, no, de acuerdo. O sea, hay países como Costa Rica, como Uruguay y muchos en Europa. Está atendiendo Costa Rica, está atendiendo. Bueno, entonces aquí los maleducados salvadoreños somos el problema. Mira, son sistemas diferentes porque allá hay una cantidad de cosas que influyen que aquí no existen. Por ejemplo, allá hay un millón de personas diariamente autorizadas para circular. Claro. O sea, hay por un montón, digamos, de factores diferentes que existen. Entonces, no es tan lo mismo, pero si vamos a El Salvador, un país pequeño, un país hacinado, yo por ejemplo creo que habría que ir más directamente a los lugares más hacinados. Es que ese es el punto. ¿Qué haces, digamos, en un pueblito donde la gente vive tranquilamente y tiene espacio? Pero hay lugares en El Salvador donde no hay. Bueno, las barrancas, ahí hay que estar, pero no vemos. Pero Marvin, yo quiero llegar nuevamente. Chile. El argumento fue, solo brevemente, el argumento en Chile fue que había problemas para que la gente hiciera caso de respetar la cuarentena. Y por eso se aplicaron sanciones fuertes. ¿Y ya se eliminó? También es muy parecido. ¿Y ya se eliminó el problema? Hacer caso de quedar. No, pues es que entonces no funcionó. La pandemia, Carlos. Es que el garrote no solo funciona, solo el garrote, Marvin, eso hay que entenderlo, y no es un tema de un pueblo educado o no, es que tenés que como gobierno tomar medidas apropiadas. Hay que educar al pueblo. Por eso, pero se puede concientizar a la población si la gente no es estúpida en este país. A mí me molesta de sobremanera de que quieran hacer ver como que el ciudadano salvadoreño es torpe, y eso no es correcto. Toque el corte, volvemos rápidamente. Nacho, buenas noches invitados, vamos con los comentarios del público. Sabiendo que el presidente vetará cualquier propuesta que presente la Asamblea, ¿por qué no mejor esperan a que la Sala de lo Constitucional dirima la controversia entre ambos órganos por el decreto 661? Solo habría que esperar a su estudio por la Sala, pero no hay de otra. Continuamos con la participación de Diego, que nos dice: a este día desconocemos el plan del gobierno sobre gestión fiscal y salud. Conocemos solamente publicidad y politiquería engañosa. Realicen una llamada al 132 y se darán cuenta del plan de la fase 3. Cualquier sospecha de COVID recibe un cuídense, no estamos haciendo pruebas. Brian Williams Villalta nos dice: ¿quién pagará la clase trabajadora que encerraron por 90 días? Ni ayuda del gobierno, y las empresas no nos pagaron sueldos, ahora estamos endeudados. Emilio Monterrey participa y nos dice: al toro por los cuernos. Sí, cuarentenas estrictas y a la vez bien dirigidas, mapa de riesgo tal vez, y sí se debe informar a la población que en X o Y comunidad se realizan acciones y lograr la mayor colaboración posible. Eso sería muy bueno
¿Qué opinan? Saludos. Arturo nos dice, una cuarentena focalizada tendría un impacto económico similar a una cuarentena total. Los municipios que registran mayor número de contagios son los mismos que concentran el mayor porcentaje de la actividad económica formal e informal del país. Y de la cuenta Pueblo Vivo dicen, esta realidad mundial, señores, con una economía como la de El Salvador, pensaban que íbamos a salir más exitosos que las naciones con paraísos fiscales. Regresamos al set para respuestas. Bueno, lo que dice el señor de cuarentena focalizada, el impacto del mismo. Es que mira, yo vuelvo a insistir, una sola modalidad de hechos no va a resolver este problema, ¿verdad? Y primero, tampoco lo que pide el presidente es la solución, ni posiblemente lo que pueda construir la clase política en la Asamblea Legislativa pueda ser exactamente la solución. Tienen que sentarse y dialogar. Yo creo que el llamado es ese. Por favor, presidente, acceda a poder conversar con la Asamblea Legislativa. Yo los invito inclusive que si es necesario vayan a tocarle la puerta a Casa Presidencial al presidente y siéntense a discutir y cuéntenle al pueblo después lo que han discutido, porque no podemos continuar haciendo lo mismo. Ya se demostró que no sirve para nada. Hay que cambiar la modalidad y la estrategia. Es una conjugación de estrategia lo que va a resolver este problema. Cuarentenas, asistencia del gobierno, ir a territorio a buscar los casos para poder aislarlos y tratarlos en determinado momento. ¿Cómo vas a solucionar el tema del ingreso de las personas también para que puedan sobrevivir? Y educación. O sea, yo creo que esas 5 cosas, si saben mezclarlas, si saben plantearlas y si saben unificar criterios entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, vamos a tener una solución. Si no, esto no va a parar. Marvin o Roberto. Yo creo que independientemente de la fórmula que haya que buscar, probablemente algo como lo que planteó a Carlos, pero con un sentido de responsabilidad también de parte de los actores políticos y de la ciudadanía. El problema es que no tenemos más tiempo y quizá para nosotros, insisto, es fácil decirnos pues 15 días más, no tengo problema con esas medidas, pero el tema es cómo le vas a resolver a la gente ya, porque hay gente que no aguanta. Entonces, creo que la palabra clave es ¿qué vamos a hacer en lo inmediato? Porque los políticos pueden seguir hablando y discutiendo de aquí hasta las elecciones, eso es lo que creo que quieren. Pero el problema es que mientras tenés que resolverle la vida a la gente. Y no basta, perdón, pero no basta con una bolsita que va a pasar una vez cada 4 meses durante todo este problema y que no va a volver. Entonces, ponemos serios y empezamos a discutir, no solo entre políticos, porque ya les dimos 90 días, no han logrado resolver nada y aquí hace falta que otros sectores nos involucremos a poner gente que estamos en el día a día en la calle. Así que yo les invito a que, bueno, si no saben cómo resolver esto, pues que también hagan un paso al lado, porque realmente la historia los está juzgando ya. Ok, Marvin. Hay una cosa que hay que dejar clara. El gobierno siente que en la comisión política hay una prepotencia de la aritmética legislativa. Arena y el FMLN tienen claro que son mayoría y tratan durante todas las conversaciones de dejar claro que ellos tienen la mayoría para tomar una decisión y que al final ellos van a tomar la decisión. Esto que René Portillo Cuadra llamaba bajarle 2 rayitas a la soberbia, todos, también es parte del conflicto por el cual el órgano ejecutivo cree que por cualquier discusión que vaya, y ha dicho el presidente que están dispuestos a ir, siempre se va a aplicar y le dejan claro en las reuniones a los delegados del gobierno, ya sea de manera directa o indirecta, que ahí hay una mayoría legislativa que es la que va a tomar finalmente la decisión. Y así ordena la Constitución. Sea difícil. No, pero las formas son importantes. Nosotros aquí los 3 debatimos y nunca yo he sentido, ¿verdad?, que hay una especie de matonería mayoritaria. Eso es lo que debería de entender la Comisión Política con los enviados del gobierno. Ok, yo también creo que
que es lo que no se ha discutido, digamos, de quién es la responsabilidad de todo esto, ¿no? Yo no sé si la Asamblea, de todos, con un poco más de inteligencia y no entrando a tratar el juego político, debiera cederle la responsabilidad al gobierno. es que no puede ceder su responsabilidad. No, eso es imposible. La Asamblea puede decir no estoy de acuerdo. Por eso, pero es que no estamos de acuerdo con un protocolo, con una cuarentena de 15 días. Tú, Nacho, pero ante la petición del gobierno, nosotros aclaramos que estamos en nuestra posición, esta es de esta otra, pero vamos a darle esa Nacho, posibilidad. pero es que ya se demostró, Nacho, que durante 90 días el gobierno hizo lo que quería en ese sentido, y sabes que eso no funciona, no podés seguir con prueba y error. O sea, el gobierno también tiene que ser responsable y entender de que esto no es un juego de caprichos, es que eso es una realidad, de que tiene que entender de que su estrategia es equivocada. Los especialistas, yo te digo, poneme un especialista serio y responsable que me diga lo contrario. No hay. O sea, la gente seria sabe que hay que hacer otras cosas diferentes a lo que el presidente hay un quiere. manejo político, ¿no? Y esto se ha manejado con criterio político y al final, digamos, van a salir todos embarrados. Claro. Gracias, Marvin, gracias, Roberto, muchas gracias, Carlos. Los espero el próximo miércoles. Por favor, cuídense, que la situación está tremendamente difícil. Igual lo mismo le digo a los amigos televidentes. Que pasen muy buenas noches.